Buenas noches, nos encontramos en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Mi nombre es Katy Peláez y mi compañera Stephanie Pilota. Somos estudiantes de la nivelación de carrera de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador. Estamos aquí realizando una encuesta acerca de la automedicación con fármacos, para lo cual contamos con la ayuda de la doctora Patricia Sánchez. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches, ¿en qué les puedo ayudar? En las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las razones que generan que un paciente se automedique? La razón por la que un paciente se automedica a veces es por la sintomatología, a veces no piensan que puede tener algo grave, entonces lo que hacen ellos es calmar el dolor y cogen una pastilla que lo tienen en la casa o van a una farmacia, les automedican y se toman, pero sin tener en cuenta qué podría llegar o qué consecuencias podrían llegar. Listo. ¿Qué efectos puede ocasionar que en los pacientes se automediquen? Los efectos, dependiendo de los medicamentos, hay efectos muy grandes. Pueden haber efectos como riesgos y efectos. Los efectos pueden ser, en algunos casos, supongamos que tengan un problema de un dolor abdominal, se toma un antiespasmódico, pero sin medir la consecuencia de que puede ser alguna patología más grande o un proceso ya quirúrgico, en el cual nosotros no debemos automedicarnos porque ustedes no saben cuál es el diagnóstico que puede tener el paciente. ¿Cuán riesgoso puede ser la automedicación? El riesgo, como les explicaba anteriormente, la pregunta es igual, el riesgo es sumamente alto porque la medicación no sabemos qué es lo que se toman, qué se están automedicando en las casas farmacéuticas. Ellos lo que hacen es solamente calmarles el dolor, pero nosotros como pacientes debemos saber, en el caso de que yo me pongo también como paciente, debemos saber que nosotros estamos automedicándonos solamente por el dolor, pero sin medir una consecuencia y un riesgo en el cual nos puede afectar luego de haber tomado una medicación. ¿Cómo podría evitarse o disminuir este problema? Mi consejo sería haciendo charlas educativas a nivel lo que son estudiantes, en lo que es todo el pueblo, por medio de radiocomunicación, puede ser la televisión, haciendo charlas educativas, como les explicaba, para poderles a las personas educarles, ver qué es lo que les puede afectar, qué patologías pueden tener en consecuencia por una automedicación con cualquier fármaco que pueden ir a adquirir en una casa farmacéutica. ¿Cómo cree usted, como profesional, que se debe educar a la gente sobre el tema? Igual, con charlas educativas. Aparte de eso, enseñarles a los desde pequeños que nosotros no debemos automedicarnos, porque puede llegar, como les explicaba, a tener muchas consecuencias, graves consecuencias. Una persona, pongamos que tenga un dolor torácico y se toma una pastilla para un dolor, puede tener un problema de un infarto, puede tener un problema de un problema respiratorio, un paro respiratorio, puede tener un problema complicado a nivel de corazón. Entonces no es fácil medicarnos y por eso hay que explicar que cuando uno se tiene un dolor, entonces explicar desde un pequeñito que va recién desarrollando su mente, va entendiendo las cosas, que no es de coger una pastilla y tomarnos, sino hay que acudir a lo que es una casa de salud, a la más cercana donde uno se encuentra, el domicilio donde se encuentra, a la más cercana, para poder explicarle qué es lo que tenemos, qué sintomatología tenemos y que nos puedan ayudar. Bueno, doctora, le agradecemos por sus conocimientos compartidos. Gracias. Gracias, no tienen de qué, estoy para ayudarles. Gracias. Bueno, nos encontramos aquí con el doctor terapista neural Patricio Proano, del IES de San Joaquín. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, mucho gusto. Doctor, ¿me podría responder a estas preguntas acerca sobre la automedicación, que es un proyecto integrador de saberes
de la nivelación de carrera para medicina. Muy bien. Doctor, para usted, ¿qué es la automedicación? La automedicación es el paciente que sufre alguna dolencia, el tratar de calmar esta dolencia acudiendo a alguna farmacia o preguntar a un amigo que es bueno para esto, o preguntar a un conocido y acercarse a la farmacia y solicitar un medicamento sin haber llegado a un diagnóstico de su dolencia y tomar solamente un calmante para esta dolencia, ¿no? Listo. ¿Cuáles son las razones o patrones que generan que un paciente se automedique? La razón básica, la razón más frecuente en nuestro medio es primero la cultura que tiene nuestro pueblo, ¿no? De que ya lo ha hecho muchas veces y es más fácil acercarse a una farmacia y solicitar tal medicamento. Estamos acostumbrados mucho que si nos duele la cabeza, que si nos duele tal cosa, nos acercamos para solicitar un medicamento. Otra de las causas frecuentes es la parte económica, el hecho de que es costoso acercarse donde un médico, un especialista, para primero tener una consulta médica y posteriormente llegar a un diagnóstico y el médico que nos dé una receta y luego comprarla. Y es otro gasto, es el gasto de la consulta, el gasto del medicamento. Y muchas veces las personas en nuestro medio no quieren hacer este gasto, entonces es algo que está muy frecuentemente esto. ¿Cuán riesgoso puede ser la automedicación? Dependiendo de la patología, esta podría ser realmente muy riesgoso, ¿no? Si bien la gran mayoría de dolencias pueden ser tal vez que no impliquen mucho riesgo para la salud, pero hay patologías que al tomarnos un analgésico o al tomarnos otro medicamento que no corresponde, vamos a provocar un enmascaramiento de la enfermedad y probablemente que el curso de esta enfermedad siga y se agrave mucho más esta patología, llegando a una enfermedad mucho más avanzada que podría haber sido tratada en fases iniciales. También se puede decir que la automedicación es como una enfermedad silenciosa. Podríamos decir que sí, o sea, la automedicación a la final se vuelve ya en una costumbre, ¿no? Y esta costumbre es que el paciente constantemente sabe, qué sé yo, tiene dolor de cabeza y está comprando constantemente aspirinas, pero puede ser este signo de una hipertensión, ¿sí? Y que el dolor de cabeza no sea realmente por otra patología, sino por una hipertensión, y se sigue tomando medicamentos, aspirina o paracetamol o cualquier otro analgésico, y a la final esto desencadena repercute en otra enfermedad, en otros órganos, y hacerlo mucho peor la patología, ¿no? Doctor, ¿cómo podría evitar o disminuir este problema? En nuestro medio es una cuestión más cultural realmente, ¿no? Necesitamos realmente crear una conciencia desde las escuelas, desde que van al colegio, toda nuestra gente realmente. Necesitamos crear una conciencia de que no es bueno esto, de que debe llegarse siempre a un diagnóstico, de que debe haber un examen médico, llegar a un diagnóstico y decir realmente, o hacer exámenes cuando sea necesario, y el médico pueda decir, esta patología puede ser, o debemos descartar tal gama de patologías y llegar a un diagnóstico definitivo. Esto debemos crear una conciencia en toda nuestra gente realmente, ¿no? Listo. Doctor, ¿existen medicamentos que no necesitan receta médica? ¿Y cuáles son los más expendidos? Bueno, sí, hay una gama amplia de medicamentos que no necesitan receta médica realmente, ¿no? En nuestro medio. Pero los más expendidos son los analgésicos, sobre todo el paracetamol, el ibuprofeno, podríamos decir los espasmolíticos, ¿no? En los más frecuentes, por decirlo algo, la buscapina, ¿sí? Son los medicamentos más frecuentemente utilizados y que mucha gente se acerca a pedirlos en farmacia porque ya sabe que alguna vez le calmaron una dolencia, ¿no?
Bueno, eso sería toda la entrevista. Muchas gracias, doctor Proaño. Para servirle. Yo soy Rita Urgiles, soy bioquímica farmacéutica, estoy a cargo de la farmacia de aquí del Hospital de Día, de la universidad. Bueno, nosotros estamos aquí porque necesitamos hacerle una entrevista sobre la automedicación, con la cual necesitamos que nos colabore con las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son las razones que genera que un paciente se automedique? Bueno, debe ser, pienso yo, una de las principales, el costo de la atención médica. Porque muchos pacientes que están enfermos acuden a la farmacia, compran lo que han escuchado, lo que alguien les dijo, para evitarse pagar la consulta. Hay desconocimiento en general aquí que la consulta dentro de la universidad, en este hospital, es muy barata. La consulta cuesta 350 apenas y que está en acceso a cualquier persona, no solo a los estudiantes no les cuesta. Pero muchas personas vienen para evitarse ese pago. Otro problema puede ser el que vivan lejos y no tienen acceso a un médico. Entonces lo que van es a un botiquín, a una farmacia cercana, a comprar lo que necesitan. La segunda pregunta. ¿Qué efectos pueden ocasionar en los pacientes la automedicación? Bueno, yo les hablaría de lo más común, que es la resistencia. En el caso de antibióticos, cuando un paciente se automedica antibióticos, puede causar resistencia, porque no saben qué antibiótico exactamente es el que tienen que tomar. Entonces, si hay pacientes que, por ejemplo, están enfermos con una afección de garganta, y empiezan a tomar antibiótico. El antibiótico tiene que ser recetado siempre por el médico y debe tomarse mínimo 7 días, dependiendo del antibiótico, obviamente, porque hay antibióticos como la citromicina que se toma solo 5 días. Entonces el paciente se toma de acuerdo al costo, de acuerdo a lo que tiene, a veces se toma 2-3 días y ya no completa la receta. Entonces eso hace que su cuerpo genere resistencia. Cuando le viene nueva infección, empieza a tomar y ya no le va a hacer el efecto. Entonces se hace resistente. Ese puede ser un problema. Otro problema puede ser alérgicos, unos problemas alérgicos porque toman sin saber. Puede causarles intoxicación, obviamente, porque si se toman no están correctamente dosificados. Si el médico le receta y le dice tome ese 250 miligramos cada 8 horas. El paciente que no sabe, hace que se tome 500, 700, hasta más dosis diarias, le puede causar una sobredosis. Entonces, el efecto de la automedicación es grave dependiendo de la medicación que tome. Si alguien se toma 1 o 2 pastillas, el efecto puede ser menor, pero puede aumentarse dependiendo de qué tipo de medicación se tome. ¿Cómo podría evitarse o disminuir este problema? La educación desde la infancia. En la televisión vemos nosotros que hay muy poca información. La información hace falta desde los papás, en la escuela, en la radio, en la televisión. Que la automedicación no es buena. Y fomentar el hecho de que consulte al médico, de que el médico sea quien le recete dependiendo de lo que va a necesitar para cada enfermedad. Hay personas que por un problema de dolor de estómago se toman un analgésico que aparentemente no le hace mayor efecto, ¿no es cierto? Pasa el dolor, se alivia del dolor, pero por ejemplo si un dolor muy severo no es a causa de un simple problema estomacal, sino que es causado por una apendicitis. Al tomarse un anestésico, tapa el cuadro. La pastilla que le produce el alivio es temporal, pero la infección continúa. Y por eso ustedes han de haber escuchado que una apendicitis se puede convertir en una peritonitis. Es porque el analgésico le hace efecto, le tapa el cuadro y la infección del apéndice
puede continuar más grave hasta provocarle la muerte. Entonces, la educación es importantísima. Mayor propaganda en la televisión, mayor información para que no se automedique. Dar las causas de la automedicación, lo que les estoy diciendo esto es importante. Sí, sumamente importante. Una última pregunta. ¿Existen medicamentos que no necesiten receta médica y cuáles son los más extendidos? Bueno, ahora todo medicamento debe venderse bajo receta, especialmente los antiinflamatorios porque son delicados. Pero, por ejemplo, ustedes niñas que padecen de problemas de un cólico menstrual, tomarse un analgésico, un antiinflamatorio como el ibuprofeno, que es lo que más toman el FEME, se vende sin receta, pero debería evitarse la más cantidad, ya no se debe vender antibióticos sin receta, no se debe vender para un dolor de cabeza, y aún así hay que saber a quién se vende. Un antiinflamatorio en un joven no es lo mismo que un antiinflamatorio en una persona de la tercera edad. Un antiinflamatorio en personas de la tercera edad causa muchos problemas. Entonces, hay personas que dan los antiinflamatorios sin ningún problema y se causa en la tercera edad ni una sola pastilla no se da. Entonces hay que tener en consideración esto y que la medicación tiene que ser recetada por médico. Bueno, doctora, ahorita le estamos muy agradecida por sus conocimientos. Con mucho gusto, y cuando les pueda ayudar para si esto sirve para que ustedes difundan. Sí, la verdad es que nuestro proyecto es hacer una campaña sobre la automedicación, emprenderla para dar comunicación de una forma amigable con las personas, ¿no? Para que ellos se informen y es evitar lo que ellos decían, que se debe educar, se debe informar. Entonces empezamos por un poquito y se va regando, que es lo bueno. Sí, claro. Muchas gracias. Que pasen.